Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos. Estoy bastante contento. Cada vez más, este encuentro nuestro de todos los viernes está sirviendo los fines para los cuales creamos este programa. Yo recuerdo que acentuaba de modo singular este propósito. Servir para la intercomunicación y para el conocimiento de la gente. Y lo estamos logrando. No poca gente está advirtiendo que otra gente es de otro modo y tiene otra significación. Entre los resultados positivos, no es el menor el siguiente. Todos, muchos de ustedes y yo, nosotros, estamos advirtiendo también de que nadie es algo por azar, de que la cuna dorada ya no sirve, que ya no hay hijos de príncipe, hay hijos de las propias obras, de la propia vocación y del empecinado esfuerzo. Y que a propósito de la construcción de la propia personalidad no hay remedio. La cultura y la ilustración, además del trabajo sobre el propio carácter, es fundamental, es imprescindible. Recuerdo que dije cuando inauguramos nuestro ciclo que Gente no era un programa que iba a estar al servicio de las voces políticas. Y a algunos ha podido parecerles que el viernes anterior, cuando tuve el honor de traer aquí con nosotros a la doctora Alicia Moró de Justo, este programa comenzaba a servir a personalidades de índole política. No es así. La señora de Justo no nos ha interesado en ningún momento en función de dirigente de su partido. Nos ha interesado la espléndida y aleccionadora aventura humana de Alicia Moró de Justo. Esta noche, nuevamente habría motivo para puntualizar que me aparto de aquel enunciado, porque esta noche traigo a un hombre político. Pero otros podrían decir que traemos a un poeta. Muchos podrían decir que traemos a un periodista. Muchos más, por ejemplo, en Uruguay, incontables legiones de radioescuchas dirían que traemos a un autor de radioteatro. Muchos hombres de derecho dirían, trajo a un hombre de derecho. Inclusive grandes maestros participantes de conferencias internacionales a propósito del derecho dirían, sí, llevó a un hombre de derecho. Otros podrían decir que he traído a un embajador. En efecto, lo traigo, está aquí con nosotros esta noche, precisamente porque nos representa a nuestra república en Indonesia. Y se trata del doctor Ricardo Mosquera Itzman. Vamos a buscarlo. Tome asiento, doctor. ¿Cómo le va, Bonardo? Quédese cómodo. Está en muy buena compañía. Muy buena, en verdad, ¿eh? ¿Le gusta el planteo de nuestro programa? Bueno, me parece perfecto. Además, es un planteo necesario y es un programa necesario para el país. Yo creo que la gente tiene que ser conocida, que la gente tiene que entrar a conversar con el país a través de todos estos medios nuevos como son la tele. Sí, la gente debemos conversar unos y otros con un tercer elemento, un testigo, que es el gran público. Exacto. Es decir, que no solamente es testigo, también es actor. Es actor. Porque nosotros en nuestro turno somos el público. Además es el destinatario de nuestra conversación. Y este es un país que le hace falta conversar. Es un país que grita. Hay que entrar a conversar un poco. Doctor Mosquera, ¿cómo se ve que usted viene después de 1 año y medio de estar a mucha distancia de nosotros y que puede conversar? Que me obliga a conversar y me impide gritar. Pero a lo mejor la distancia. No. Fíjese, doctor Mosquera, cuando supe que usted nos iba a representar como embajador y a mucha distancia de nuestro país, yo entendí, y no solo yo, muchos amigos y muchos que no son sus amigos, pero que tienen un gran respeto por usted, entendían que esta sí que era una circunstancia feliz, ese era un movimiento feliz. Tomar a Ricardo Mosquera y llevarlo muy lejos, que tuviera perspectiva.
que tuviera tareas al servicio de la República sin estar en el ajetreo, en la inmediatez de esta circunstancia de la vida argentina. Estoy muy feliz de que usted esté en Indonesia, a pesar de que me gusta mucho de que esté conmigo aquí. Le agradezco eso, y en realidad yo estoy muy feliz de estar en Indonesia, porque eso me ha permitido conocer un pueblo que es muy parecido a nosotros. En cierto modo, vivir nuestra vieja historia. A veces yo entiendo muy bien el problema indonesio, porque lo refiero a nuestro propio problema. Y entonces, para nosotros, para los latinoamericanos, es muy fácil comprender cómo un pueblo adquiere su independencia y cómo se construye a sí mismo. Es lo mismo que hicimos nosotros. ¿Cuánto tiempo hace que se independizaron? Hace muy poco, ¿verdad? Bueno, la independencia fue declarada, la independencia de Indonesia, el 17 de agosto de 1945. Fue el primer país del Asia que proclamó su independencia. No, gracias. Se independizó con dureza, con, Sí, con grandes lucha. luchas. Con lucha. Es decir, conquistó su independencia. Usted sabe que por aquí pasó el señor Sukarno, presidente de Indonesia, y la verdad es que fue una figura popular, pero todavía para mí es un nombre exótico y hermoso y no sé nada de él. Bueno, pero es un hombre que luchó por dar independencia a un país de 90 millones de habitantes, que puso su vida entera al servicio de una causa y que logra, a través de su acción, a través de su obra, ver realizado su ideal. ¿Le parece poco? No. Bueno, es claro, nosotros a Bolívar lo vemos en los cuadros. A Sukarno lo vemos caminar por la calle Florida. ¿Tiene algo de parecido con Bolívar Sí. como para que usted haga esta referencia? Claro. Es un hombre de ideal, es un hombre de acción, es un hombre de arte. Tres cosas que formaban y que marcaban el carácter de Bolívar. ¿Y tiene ese acento arrebatador para las multitudes que tuvo? Sí, exacto. Es uno de los mejores oradores políticos que yo he visto en mi vida. Y he visto Además. muchos. ¿Y es un capitán? Es. ¿Sí? Él ha conducido a su pueblo, claro. Claro que sí. Era un hombre, la extracción de Sukarno venía del terreno de las armas o del terreno del derecho o de los estudios. Es un ingeniero. Es un ingeniero que viene de su pueblo. Es un ingeniero además que es un gran artista y cuya mejor obra es la construcción de su país. Y ya le digo, no parece pequeña obra construir un país a fuerza de entusiasmo y a fuerza de esperanza. Doctor Mosquera, ¿es rica Indonesia? Sí. ¿Cómo no es? Es muy rica. Es rica en productos naturales, es rica en historia. Perdóneme, lo que yo siempre encontré en usted fue una gran claridad para ubicarme en las cosas. Nunca lo encontré en vano. ¿Cuál es el territorio de Indonesia? ¿Cuántos son los habitantes? Bueno, Indonesia es un archipiélago con grandes islas y pequeñas islas. Es decir, Java, Sumatra, Borneo, las islas de la Pequeña Sonda, Bali, Célebes, las Molucas y otras muchas más islas. En total, es una gran extensión de terreno. Pero, en lugar de hablar de cifras, vamos a hablar de datos relativos. Sí. Mire, piensa en la isla de Java, por ejemplo. La isla de Java es un lugar maravilloso, es un lugar privilegiado. Posiblemente los paisajes más hermosos del mundo están en Java. Pero Java es como la provincia de Santa Fe. Y piensa en la provincia de Santa Fe con volcanes, arrozales, cielos maravillosos, colores extraordinarios y 55 millones de habitantes viviendo en la provincia de Santa Fe. Que hay que alimentar, que hay que Claro, educar, vestir, educar, y le aseguro que en materia de educación están haciendo una obra que merece el aplauso del mundo entero. Y en el resto del archipiélago viven 40 millones de hombres más. Es decir, Indonesia tiene 90 millones de hombres, es uno de los países más poblados del mundo. Qué problemita, ¿eh? Cielos Bueno. muy lindos, pero el estadista se agarra la cabeza ahí, ¿no? Pero qué perspectiva, qué posibilidad. Todo el Oriente
es una de las regiones de mayor potencial y de mayor posibilidad humana. Esa caída literaria que usted tuvo siempre para todo lo que era poesía, filosofía, historia de Oriente, que viene de haber venido esta vez, doctor, ¿no? Bueno, naturalmente. Es decir, aprendí a conocerlo gracias a la simpatía que tenía antes, pero también gracias a la simpatía de la gente del Oriente. Es decir, mi mejor maestro en el Oriente ha sido la simpatía, el entusiasmo, la gracia de la gente oriental. Ahí es donde está, ahí es Bali, ahí... Es Bali y otras muchas islas. Es decir, es Sumatra, es Borneo, son un conjunto de islas maravillosas. Desde ¿Las las arrecifes películas de han coral. sido veraces? Bueno, depende cuáles. Digo, el porciento normal de películas. No, yo creo que han sido inferiores a la realidad. ¿Es más lindo? ¿Cómo no? Pero, doctor... La belleza es mucho mayor. Pero vaya, lo que tiene que hacer es ir y ver directamente. ¿Cuántos argentinos hay, doctor? Bueno, no muchos, aparte de la gente de la embajada, hay algunos. Y hay una cosa interesante, los argentinos no nos damos cuenta a veces de la importancia de nuestros propios hombres. Tenemos un médico salteño, el doctor López Lanzi, que está trabajando en una función importantísima en el plan de lucha contra la malaria. Usted posiblemente no sabe, y usted tampoco, y posiblemente los oyentes tampoco, que los argentinos somos los mejores malariólogos del mundo. Y que como hemos acabado prácticamente con la malaria en Argentina, nuestros técnicos en malaria están luchando contra la malaria en todas partes del mundo, y también en Indonesia. Cumpliendo funciones importantísimas. De dirección. Claro, de dirección y de lucha. Hay además un ingeniero en petróleo que está trabajando para la Shell en Sumatra. Está el representante de la Goodyear, que también es un argentino. Y algunos otros argentinos más, gente nacida en la Argentina y que se ha radicado en Indonesia. No muchos, pero algunos. Cosa que fue una de las mejores sorpresas que yo tuve cuando llegué a Indonesia. Muy bien. ¿Qué somos para ello? Bueno, Somos también una tierra exótica. la pregunta, lejana. claro, la pregunta se la voy a volver por la pasiva. Claro. ¿Qué es Indonesia para usted? Bueno, para mí Indonesia es un lugar donde tengo un amigo que es embajador. Bueno, El doctor Mosquera. bueno, más o menos la misma cosa. Somos un país lejano, un país exótico. Es decir, que a quien se nos conoce bajo el común denominador de Latinoamérica, pero al que se admira en cierto modo, cuya música se escucha. ¿Se escucha el tango? Claro. Bueno, el tango se escucha en todo el mundo. Bueno, pero por allí... Es decir, mire, yo les conté una cosa. Viajando por todo el mundo, como he viajado prácticamente, siempre escuché en todos lados Caminito. Una vez lo escuché en un mercado en el Cairo. Otro día en una boate en Nueva Delhi. Y cuando llegué a Indonesia, la primera música que escuché fue Caminito en una montaña cerca de Yakarta. Tanto que le escribí a Filiberto, bueno, le escribí a Filiberto diciéndole que él era nuestro mejor embajador en todas partes del mundo. Porque es cierto. ¿Van tangos nuevos? ¿Llegan Pocos, discos? discos llegan algunos. Es decir, los tangos prácticamente se conocen en todo el Oriente. Usted conoce el problema del tango en el Japón. Es una de las músicas más populares y una de las mejores cantoras de tango es una japonesa. Exacto. Pero el tango se conoce en todas partes. Es decir, la comparsita, a media luz, son tangos conocidos y practicados en todas partes del mundo. ¿Y la música folclórica argentina? Poco, pero también se conoce. Nosotros estamos introduciendo el carnavalito, incluso haciéndolo bailar, con mucho éxito en Indonesia. Eso... la música folclórica los penetraría. Por ejemplo, si fueran los hermanos Ábalos, ¿cómo serían vistos? Serían extraordinariamente bien recibidos. Serían bien recibidos. Sí, y la gente se enteró porque además en Indonesia se conoce mucho la música de guitarra, les gusta mucho tocar la guitarra y tocan la guitarra muy bien. Si fueran Falú, Atahualpa Yupanqui, ¿qué pasaría? Fantástico. Estoy seguro que tendría un gran éxito. Pero realmente, ¿no? ¿Literatura? Bueno, la literatura en Indonesia, la literatura moderna, es en realidad una literatura de tipo revolucionario. Gracias. Hay un poeta muy interesante que ha muerto, que fue el poeta de la revolución, Heri Langhar, cuentistas bastante buenos, pero es una literatura, la literatura moderna es una literatura incipiente. Ahora se está publicando mucho, se está desarrollando mucho, se están traduciendo obras al indonesio. Fíjese que nosotros hicimos representar Yerma de García Lorca, traducida al malayo con un gran éxito, y ahora están traduciendo La cola de la sirena de Nele Roslo, que posiblemente se va a representar.
Hemos hecho traducir poemas de Borges al malayo, cuentos de Borges al indonesio también. Y el Martín Fierro, por supuesto. Bueno, espero, va a ser un poco difícil traducirlo, pero yo creo que se va a lograr una expresión adecuada, tiempo al tiempo. Me permite, doctor, de la dirección nos piden unos segundos para pasar una información. Dispongan. Bueno. Señores telespectadores, esta interrupción es al solo efecto de poner en conocimiento de ustedes un comunicado que expresa textualmente: con motivo de las tormentas de nieve e inundaciones que soporta Río Negro, el gobernador de ese estado solicitó auxilio al presidente del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo, doctor José María Guido. En ese sentido, estamos en condiciones de informar que ya ha salido desde Bahía Blanca, con destino a esa zona, un convoy ferroviario con medicamentos, alimentos y ropa destinado precisamente a la población de ese lugar. Nada más. Continuemos, doctor Mosquera. Bueno, realmente el texto que hemos escuchado no es nada agradable, porque supone frío, preocupación, molestias, inclusive drama. Si me permite decirles una cosa personal para mí, porque yo por Río Negro tengo una especial amistad con la gente de Río Negro. Lo conozco mucho, he viajado mucho por Río Negro y lo considero casi una provincia propia. Han dado mucho por la Patagonia. Es bastante. Pero esta vez no se le puede echar la culpa a usted de las tormentas de nieve. Bueno, mire que en realidad tengo fama de traer nieve. Por eso le digo. No se olvide que un nací. hombre de nieve. Y no se olvide que nací en el año de la última gran nevada en Buenos Aires. Exacto. Y más o menos siempre ha pasado algo parecido. Pero yo entiendo que tenía varias anécdotas. Nieve a dónde va. Bueno, aquí no tanto, pero... Es decir, no se olvida que el Baigorri, no soy el amigo Baigorri que hacía llover, de todas maneras. Música indonesia, ¿cómo es? Bueno, muy variada, muy distinta. Existe una música tradicional de origen posiblemente árabe, pero muy desarrollada, una música realmente de importancia, que es la música javanesa, especialmente la música de la corte de Java. En Sumatra, la música tiene marcadas influencias portuguesas. En las Molucas, influencias portuguesas y españolas también. Es muy interesante encontrar melodías que son familiares para nosotros. Y esa es una de las razones por las cuales la música latinoamericana es realmente popular en Indonesia. En realidad podríamos llegar allí a través de nuestra música. Doctor, ¿escribe poesía usted ahora? Bueno, muy poco últimamente. Muy poco. Muy poco. ¿Es muy abrumadora la tarea de un embajador? Pues depende, la mía no es abrumadora, pero es suficiente como para tenerme ocupado prácticamente todo el día. En términos, yo no sé si en el campo de las relaciones internacionales, yo soy hábil o indiscreto preguntándole si los mercados de Oriente, por ejemplo, los que corresponden al área en que usted está, van a entrar en un intercambio con nosotros. ¿Tienen algo que vendernos? Por eso creo que sí. ¿Tienen algo mucho. que comprarnos? También creo que mucho. Es decir, mi idea es que esos mercados pueden ser en los próximos 10 años los mercados más importantes para nosotros. Usted piense que allí hay 1.000 millones de gente en este momento. Y gente que necesita proteínas, que necesita alimentos. Por ejemplo, yo creo que son grandes mercados para productos como la leche en polvo, por ejemplo, incluso para nuestras carnes conservadas, y más aún, incluso para ciertos productos de la metalúrgica liviana. Por ejemplo, pueden ser para heladeras a querosén, podrían ser para cocinas a querosén, una cantidad de productos de ese tipo. Y nosotros podemos comprar allí caucho, es la gran zona productora de caucho que necesitamos para nuestra industria del automóvil. Muy bien, doctor. Nosotros podemos comprar especies. No se olvide que América, en definitiva, fue descubierta porque Colón quería ir a Indonesia. Y se encontró con América, quería ir a buscar pimienta y especies a Indonesia. Bien. Y se encontró con este pequeño accidente geográfico que es América, y aquí estamos nosotros en el... Claro, usted lo escuchas escuchando por ese error ¿Por de qué Colón. iba a Indonesia? ¿Por qué Colón iba a Indonesia? Exactamente, esa es la historia real. Podemos comprar incluso bauxita, estaño, si nos interesa, y una cantidad de productos tropicales que pueden ser importantes. Doctor, si un industrial en este momento en su casa, muy cómodamente, vamos a suponer que produce heladeras a querosén, Exacto. o un señor que tenga un pequeño frigorífico, decide pensar en términos de que puede llevar a Indonesia carne. Bueno, no es el mejor producto el que elijo. Pero vamos a suponer zapatos, artículos manufacturados.
¿Cómo puede hacer? Bueno, directamente en tomar contacto con la embajada de Indonesia acá o con nuestra embajada en Indonesia y empezar a actuar. Yo creo que, claro, no se van a hacer los negocios y las ventas de productos en una semana, pero es necesario de una vez por todas decidirse y empezar. Usted sabe que estoy trabajando con el problema del cine. Ajá. Yo creo que el cine argentino tiene un gran mercado en todo el Oriente. Bueno, usted dice, usted sabe. No, no lo sé, doctor. No, ¿Cómo bueno, es eso? bueno, fíjese, en el Oriente existe un gran mercado para el cine. Hay cines en todas partes, se reciben películas de todas partes del mundo, y existe un marcado interés por nuestras películas nacionales, como existe un marcado interés por las cosas latinoamericanas. Entonces yo creo que la Argentina debe entrar a conquistar los mercados orientales, que son mercados de gran importancia y de gran interés. Yo estoy convencido de que eso es fundamental y de que se puede, por ejemplo, grandes películas nuestras tendrían un éxito notable en Indonesia. Y no va a ser difícil organizar eso. Basta que los productores se decidan y entren a vender películas a Indonesia. ¿Con qué idioma tenemos que manejarnos en Indonesia, Con el doctor? inglés. Con el inglés. Con el inglés. Es decir, el inglés es el idioma común para los extranjeros. Ellos hablan el Bahasa Indonesia, que es una forma de malayo muy desarrollada, que conviene conocer, pero de todas maneras la cosa fundamental para entenderse el idioma común que se utiliza en todo el Oriente, no solamente en Indonesia, es el inglés. Eso es fundamental hacerse entender a nuestros comerciantes, a nuestros diplomáticos. Para ir al Oriente deben conocer inglés, que es fundamental. Hola, ¿cómo le va, Nani? Adelante. Hola, ¿dónde sale? ¿Cómo estás? Qué gusto de ver. Gusto es mío. Bueno, no, me conoce con Nani, ¿no? Pero ¿cómo no me conozco con Nani? Nani es el fotógrafo de nuestro programa. Bueno, no tenía la menor idea. Además es la mejor sorpresa que tengo hoy aquí. Yo me siento. Pero venga, Me siento, Nani. ¿Pero de dónde se conocen? Bueno, Porque cuando usted entró me dijo, Nani, yo lo El doctor va a conozco. contar de dónde nos conocemos. es una historia muy larga. No, Quizá muy está un antigua. poco en el pasado. Pero conviene recordarla, porque Nani es uno de esos hombres que hicieron mucho y que nunca presentaron la cuenta de lo que hicieron. ¿Cómo es eso, doctor? Le comunico que a mí me pasa la factura todos los lunes. Sí, pero es la factura de las fotografías. Ah, bueno. No es la factura de las otras El cosas. pasar factura no significa haber cobrado. Muy bien, Nani, muy bien. No, la historia es esta. En un momento bastante difícil para todos nosotros, cuando a veces teníamos que andar escapándonos y escondiéndonos, la casa de Nani fue el refugio de muchos de nosotros. Eso es lo que la gente no sabía, y lo que nunca nadie supo, y lo que Nani nunca dijo a nadie. Y esta sorpresa de hoy realmente para mí es agradable, por lo menos puedo rendirle justicia a un amigo que se corrió todos los riesgos y que dio todo sin pedir absolutamente nunca nada. Hay muchos y gente muy importante en el país. ¿Recuerda algunos otros nombres? Bueno, no vamos a dar los nombres ahora, pero los que estuvieron allí saben bien quién es Nani, y los nombres ni los recuerda Nani. Pero yo los conozco y los interesados los conocen mejor que nadie. Doctor Mosquera, ¿cuántos días estuvo en la casa de Nani? ¿Estuvo mucho Bueno, tiempo? algunos. Y por supuesto usted le enseñó fotografía enseguida a él. No, naturalmente que no. Me sacó muy buenas fotos, que además fueron mis últimas fotos en la Argentina en ese periodo. Experto en teatro. Experto en Buen teatro, actor. claro. Asustaba a mis niños. ¿Por qué, Nani? Cuénteme. Haciendo el Quasimodo, que cuenta el doctor. Un poco difícil hacerlo ahora, ¿no? Se animaría a hacer ahora. No, es un poco difícil. Otro día... y además, la verdad que no le quiero hacer la competencia a Narcisín, ¿sabes? Ese es el problema. Bueno, los dejo charlar un minutito que yo tengo que ir a otro Perfecto. set. Hasta luego, Permiso, Bravo. El mundo chico, ¿Me pide un whisky, doctor? Tome un gran. esta tarde, Nani, un poquitito. Permiso. esta tarde me llama... Hola, Bonardo. ¿Cómo le va, doctor Miró? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está anda usted? ¿Qué dice? ¿Cómo me siento? Perfecto, cómo no. Bien. Tome asiento, tome asiento. Ah, sí, ¿viste? Y yo estoy tan habituado, doctor, a llegar a su estudio y a que usted se siente ahí y yo le plantee cosas y usted me las responda. Bueno, y aquí se trata de algo análogo, me imagino que no. ¿Usted me permite, doctor Miró, que yo lo presente primero? Señoras y señores, el doctor Miró es un abogado, pero es mucho más que todo eso para mucha gente. Para mucha gente que lo conocemos y mucha que no lo conocíamos.
Yo lo conocí cuando después de 1955, en función, por orden, por disposición del Ministerio de Comunicaciones, yo fui el interventor de estos medios de difusión. Pero el doctor Miró, por disposición del Ministerio del Interior, fue el interventor del capital accionario de todas estas empresas, emisoras, broadcastings, televisoras. Y entonces fue muy bueno encontrar un hombre con su rapidez mental y con su entereza, con su moral, con su rectitud, con su recta conducta. Y en no pocas circunstancias, a pesar de la aprehensión que tenemos los hombres de esta profesión, ante los hombres que vienen de otras profesiones a regir estos medios, el buen sentido fundamentalmente del doctor Miró me ayudó a hacer las cosas mejor de lo que las hubiera hecho. Desde entonces tengo una alta estimación por él y luego vi cómo, más allá de los vaivenes de las opiniones políticas, siempre el doctor Miró está al servicio de la República. Tiene una vocación de bien público, como la tiene el doctor Mosquera. Recuerdo cuando tiempo atrás el gobierno de la República necesitó dar seguridades que en el manejo de la difusión desde la Secretaría de Prensa de Casa Rosada, la información iba a ser limpia y clara. Y entonces el doctor Frondizi recurrió, invitó al doctor Miró, que salió de su estudio, fue y cumplió su faena como secretario de prensa de la Presidencia de la República por el tiempo que entendió prudencial y nuevamente tomó su lapicera, tomó su portafolio y se fue a su estudio. Doctor Miró, lo he hecho muy anárquicamente, lo he presentado sin rigor. Yo sé que lo debiera haber hecho mejor, reflejando mejor mi estimación por usted. Además, muchas gracias por haber venido. Bueno, lo he invitado esta noche porque me consta su vieja y constante amistad con el doctor Mosquera. Y porque usted sí que va a poder decirnos, contarnos a grandes trazos, no pocos aspectos de este ciudadano, de este hombre de nuestra generación, creo que tiene nuestra edad, que hoy es embajador de la República, y al cual, de ningún modo, yo, por más que me guste ser un hábil periodista en estas entrevistas, pondría en problemas a propósito de su condición de funcionario del Servicio Exterior de la República. Pero usted y yo sí podemos dialogar, y podemos, en grandes trazos, dar idea de que este es un hombre de nuestro tiempo, que merece nuestra atención. ¿Es verdad? Me parece muy bien. Lo escuchamos. Bueno, recién la imagen de Mosquera la hemos tenido nosotros a la vista. Y en ese instante yo tenía otra imagen. Era la misma imagen de Mosquera, pero ubicada en otro lugar. Nada menos que en aquel momento, y lo recordé y apareció y surgió en el instante en que llegaban los exilados, ¿verdad? Bueno, pues en aquel entonces apareció así, y la tuve ahora presente, esa imagen mientras en el crucero a estribor aguardaban la planchada el conjunto de exilados con sus emociones, sus júbilos, ¿verdad? No lo veíamos allí a Mosquera, algunos amigos a quienes íbamos a recibirlo y queríamos verlo ya mismo, en ese instante. Al poco rato, y luego de haber girado de nuestras posiciones, apareció en un lugar aparentemente insólito. Estaba ya en lo alto, a babor y en un puente del crucero. Lo veíamos así, es voluminoso, pero el viento inflaba un poco sus ropas, parecía más voluminoso de lo que es. Y miraba a lo lejos, no sé si al río o a la ciudad a la cual llegaba. Alguno preguntaba si miraba al pasado o al futuro. ¿Qué pensaríamos? Si miraba la costa uruguaya. Exacto. Movía así sus ojos, miraba hacia allá. En realidad, me preguntaba yo, ¿no estará preguntándose cómo empezó todo esto? ¿Y cómo continuar? Claro, y cómo continuarlo, exacto, porque siempre es casi no diría una disciplina intelectual de Mosquera, sino una actitud temperamental, la de ir precisamente...
¿Cómo le va? La señora Dufón, el doctor Miró. ¿Cómo le va? Encantado de saludar. Quédese con nosotros. Sírvase un gran. Bueno, y recuerdo entonces que en esa situación pensaba, claro, y si todo aquello debe haber comenzado mucho antes de aquel comienzo en la vida pública de Mosquera. ¿Usted lo conoció en la universidad? Sí, exacto, en la Facultad de Derecho. En aquel entonces, allá en el año 1942, Ricardo Mosquera es delegado estudiantil en el Consejo de la Facultad de Derecho. Tuvo una actitud original. Exacto, sí, es así. Fíjese usted que irrumpe en el Consejo de la Facultad y irrumpe de una manera tal que frente a una situación en que eran usuales los eslogans o las consignas ya desgastadas antes de comenzar a usarlas, aparece Mosquera creando una profunda preocupación, las figuras venerables, harto respetables quizás de ese consejo. Y una de sus primeras actitudes precisamente es la de lograr inyectar la nueva savia en ese consejo donde había personas... ¿Cómo logra inyectarlo? ¿A qué herramientas recurre? ¿A qué manejos? Bueno, hay una suerte de dialéctica especial, muy particular. Es decir, recuerdo incluso así, lo expresaría gráficamente con la presencia de una ordenanza de la facultad que lo acompaña al delegado estudiantil con una cantidad de volúmenes sí, con los cuales Mosquera iba a ir fundando sus distintas mociones, sus proyectos, ¿verdad? Sí. Y allí, ¿qué sucede? Bueno, que ese proyecto para renovar, para agitar, para incluso remover, entrar incluso así a la raíz de la problemática, en el orden pedagógico, en lo que concierne al gobierno estudiantil, ocurre que lo encuentra con precedentes, con vetustos antecedentes de las universidades más antiguas y más tradicionales del mundo. Eso es notable. Resulta que nosotros teníamos formas arcaicas, pero habíamos olvidado las auténticas, las verdaderas. Y es casi una actitud, yo le decía recién a usted, que hay mucho de, digamos, más que una disciplina intelectual, hay allí casi rigurosamente una actitud temperamental en Mosquera. Fíjese, después, bueno, ¿Por esos procedimientos logra el respeto de la gente que manejaba la universidad? Por supuesto, de tal manera que, es decir, este procedimiento es una manera de vencer convenciendo, y lo hace de tal manera que al poco tiempo los consejeros, delegados, profesores, terminan pidiendo consejos al delegado estudiantil. Eso fue incluso en momentos en que la Facultad de Derecho era un poco así la caja de resonancia de grandes problemas nacionales que señalaban la inminencia de una crisis muy profunda. Estábamos en el año 1942, ¿verdad? Y allí ocurren episodios, sucesos de innegables. Exactamente, eso es. Claro. Todo eso ocurrió así. Bueno, después, claro está, termina su carrera. ¿Política tomada hasta ese momento o no? Bueno, es así una actitud que supera a los partidismos. En ese momento. Ahora, al mismo tiempo, y ya por aquel entonces, hay un grupo que actúa que es CREA, Conciencia Radical Emancipadora Argentina. Termina su carrera. Sus amigos que están actuando en CREA prosiguen la acción donde Mosquera mantiene todos sus contactos, sus vinculaciones, e incluso una suerte de... con respecto a los demás estudiantes que aún proseguían su carrera, mantiene ese vínculo, ese nexo, porque considera que es imprescindible, que eso no puede dejarse. Tanto es así que llegamos a 1945, con la ocupación de las facultades, es decir, de todas las universidades del país, en la Facultad de Derecho, está allí Mosquera, ya abogado, es el egresado, pero concurre Mosquera, junto con el doctor Espota, fueron los dos egresados. Por supuesto que de allí fue a la cárcel junto con todos los estudiantes. Claro. Son los dos únicos universitarios egresados que pasaron a la cárcel con motivo de aquellos episodios. Bueno, después ya además hubo una honda amistad con muchos de los
estudiantes de una promoción inmediatamente posterior. En aquel entonces hubo un periódico, Artículo 14. Era un nombre que un poco así el símbolo, ¿verdad? Y expresaba, publicar las ideas por la prensa y algo que se refería tanto a ese artículo fundamentalísimo de nuestra Constitución. Bueno, llegamos a diciembre del 45. Y el artículo 14 es secuestrado, lo clausura, en fin, una cosa, aparentemente un procedimiento habitual y nadie pensó que se pudiera hacer otra cosa. Yo lo dirigía y Mosquera inmediatamente acude para señalar la necesidad de plantear remedios legales. Y aquí, algo que es muy interesante, que quizás no lo haya recordado nadie, yo estoy en el deber de recordarlo, no solo por Mosquera, sino además por el significado profundo que tiene. Con respecto al artículo 14 y a la situación que se crea, Mosquera proyecta y plantea y llega a la justicia federal con el primer recurso de amparo, es decir, la actual acción de amparo tan común, hoy generalizada, todos los días vemos en los diarios, recurso de amparo del sindicato tal o cual, obreros, etcétera, detenidos, muy bien. Ese recurso de amparo, es decir, lo que los constitucionalistas o los especialistas de las ciencias políticas divagaban a veces señalando que en el pórtico de nuestra Constitución advertía magníficas y hermosas garantías, quedaba por supuesto que nada más que como un conjunto de bellas palabras, nada más, porque no había ningún remedio legal, ninguna acción legal para que todo eso pudiese ser una realidad. Y entonces lo planteamos, que es decir, así como hay un habeas corpus, y está legislado el habeas corpus, es decir, la posibilidad de la libertad física de la persona individual, tiene que haber un remedio legal, es decir, poder acudir a la justicia para asegurar la supremacía de la Constitución y las garantías fundamentales, esenciales, un recurso directo, inmediato, práctico, un remedio eficaz. Lo planteó y está, por supuesto, en el archivo de los tribunales, ¿verdad? Quedó como una pieza jurídica y nada más, y como una precedente de la lucha por el derecho, porque el juzgado lo archivó, consideró que en nuestro país no podía estar admitido el recurso de amparo. Años después, en el diciembre de 1957, el caso Siri, ya la Corte admite y actualmente es uno de los principios esencialísimos para asegurar, y uno de los grandes remedios para asegurar la eficacia de las garantías constitucionales. Y eso fue un artículo 14 que tiene también ese símbolo, lograr entonces ese remedio para la eficacia y la defensa de las garantías constitucionales. Bueno, después transcurre un periodo de luchas intensas y Mosquera es luchador. El luchador hace de todo, evidentemente. Es un luchador sonriente. Sí, exacto. Bueno, además es un humorista serio. También. Cuando lucha es sonriente. Ahora, como humorista es serio, ¿no? Exacto. Bueno, por aquel entonces trabaja, prosigue la acción de CREA e incluso ya avanzando algunos años más en Provincias Unidas, en el periódico Provincias Unidas. Después llegamos a un momento en que sale en junio de 1951, Irigoyen y el Mundo Nuevo. El libro de él que no he leído. Bueno, fíjese usted, Irigoyen y el Mundo Nuevo trata, con motivo del famoso telegrama del presidente Irigoyen, Alvear, a raíz de la situación de Ginebra, la formación de la Liga de las Naciones, es decir, aquel planteo relativo a la igualdad jurídica de las naciones, ¿verdad? Es un episodio de nuestra política internacional muy importante, evidentemente muy importante, pero ese primer aspecto del telegrama le permite a él incursionar, es decir, es el gran motivo para entrar a ese otro gran aspecto de la política internacional argentina, en un momento determinado de la vida del país. Y además, para situarlo a Irigoyen, para situarlo y por otra parte, entrar al gran aspecto que es el proceso de la emancipación americana. Y ahí lo dice y lo afirma y lo ha dicho antes y después de eso. Es decir, el proceso de la emancipación americana, él lo señala él como un proceso autónomo, pero además de autónomo, inconcluso. Ahora sí, muchos comentaron el libro de Mosquera por la enorme cantidad de notas
en que hay muchas referencias, un poco esotérico en muchos aspectos. Después, referencias místicos de Oriente, ¿verdad? Las citas bíblicas. Llama atención. Incluso allí aparece la creación poética como un factor fundamental en la política. Fíjese, y lo dice, y dice por qué debe serlo. Si hay una afirmación ética en realidad. Ahora, simultáneamente en ese entonces, aparte de eso, y en los años anteriores lo mismo, la intervención en la defensa de los presos políticos. Eso fue... Bueno, con respecto a ese aspecto, la defensa de los presos políticos, usted sabe que en aquel entonces era tan restringida la defensa de los presos políticos, muchos abogados en realidad advertían que su papel se limitaba a llevar cigarrillos o chocolatines para los presos, ¿verdad? Pero Mosquera logró algo más, y mucho más que eso. Es decir, advirtió que podía llegar a documentar perfecto, es decir, su pasión por el derecho público, ¿verdad? Entonces, a documentar todo eso, a documentar, digamos, la desconstitucionalización del país. Es decir, aparte de lo humano que era la defensa del preso político, estaba lo otro, y además, conjuntamente con todo esto, algo que tiene enorme importancia, es decir, incluso llegar a dar todos los elementos para acusar a los acusadores y juzgar a los juzgadores. Hay, por ejemplo, allí, entre varios de sus defendidos terminaron convertidos en casos judiciales. El caso Atías, por ejemplo. Sí, me recuerdo. Sí, lo tienen presente. Bueno, después de allí el exilio. En un momento dado, Mosquera... Bueno, de eso soy testigo yo. Claro, exacto. Soy testigo cuando llega, cuando comienza a escribir en los diarios de Montevideo, cuando es muy lindo encontrarlo comiendo el magro almuerzo o tomando el café de la noche y charlando sobre, claro, no solo motivos comunes que hacían a la política de nuestro país, sino que siempre escuchar a Mosquera, por ejemplo, sobre teatro, era encontrar la recta dirección de juicio. Una película no se ve impunemente con Mosquera, ¿verdad? Claro, es cierto. Hay que después que aguantar a Mosquera, ¿no? Sí. Un libro, un artículo, una exposición, bueno, un tiro en Alaska también. También, eso todo es eso. el comentario de Mosquera. Recuerdo lo importante que fue cuando tomó un diario, fue bastante decisivo, Tribuna Popular de Montevideo, le dio un gran empujón, y en esa época murió Vargas.